tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista del día, como es habitual, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña en el estudio el diputado José Miguel Castro para compartir diversos temas que han estado en la contingencia, algunos de ellos bien recientes por lo demás. Muchísimas gracias, diputado, por acompañarnos. No, a ustedes por invitarme, siempre un agrado. Diputado, quisiera comenzar con esta visita primero del subsecretario, ¿cierto?, Uvilla, que estuvo en la jornada pasada y con dos hitos importantes comunicacionales. O sea, primero, uno, el cigarrillo de contrabando, que es una de las problemáticas que ya hemos escuchado a varios parlamentarios de esta región buscando legislar para endurecer penas, y también temas migratorios con la expulsión de 177 ciudadanos extranjeros en particular. Una Así señal es. más, decía el gobierno, pero no estuvo exento de polémica. Y aquí le quiero preguntar directamente por lo que el INDH comentó, que había una restricción de parte de ellos, incluso la Corte les había dado el favor de que 7 de estos ciudadanos no fueran expulsados del territorio nacional. Sí, efectivamente, bueno, me tocó estar ahí en medio de esta expulsión. La verdad es que estuve como autoridad constatando de que fuera de una buena forma, de una forma humanitariamente eficiente, y así fue. O sea, en ningún momento se le maltrató a la gente, ni mucho menos. Fue una cuestión súper ordenada, con una lógica también de gobierno, de ordenar la casa, con una lógica también de darle prioridad a los territorios y hacerlo más eficiente, porque teníamos una gran cantidad. Se había dado ya otro par de vuelos que habían salido de Santiago, pero ahora teníamos una gran cantidad, que no solamente era gente de Antofagasta, también había de Iquique, etcétera. La verdad es que, como digo, fue un proceso súper ordenado. Había gente allá desde homicidios que tenían pendientes hasta droga, abuso sexual. O sea, esa es la gente que se fue. Eran objetivamente, según mi entender, delincuentes que tenían que irse. Con lo que usted me pregunta, efectivamente me enteré yo después de que existía esto. ¿Y por qué me entero después? Porque al parecer el instituto pone este amparo. Yo no soy abogado, pero este amparo lo pone a las 2:30 de la mañana, el día antes de que partiera el vuelo. Estamos hablando de la capacidad de reacción de la Secretaría por parte de la Corte. La verdad es que no tuvo más que avisar, y cuando llegó la información el vuelo ya había partido. Entonces, a mí me parece un poco, le voy a ser súper sincero, a mí me parece medio extraño esta cuestión de que a las 2:30 de la mañana, ellos sabiendo que existen estos juicios, si aquí habían órdenes de parte de juzgado de decirle para afuera a estos señores, váyanse. Y que se ponga a las 2:30 me parece no sé, raro por decirlo menos. Una lástima que lo hayan hecho tan tardíamente, porque la capacidad, como digo yo, de reacción es nula frente a un secretario que se debe dar cuenta a las 8:30, 9 de la mañana cuando el avión parte a las 10. Así que Claro, porque también eso, la Corte está, o sea, la Corte acoge lo que viene o en sea, INDH y se supone que dijeron ellos, claro, decían casi una hora y media antes de que el vuelo es partiera, que, ellos, es su parte. exacto, y es muy extraño, po, o sea, porque una corte dice, o sea, lo mínimo entrégueme un par de días. Si ustedes saben que va a acontecer esto, entrégueme un par de días y ahí todo perfecto puede funcionar. Pero ellos no pueden reclamar que no se les consideró, teniendo en cuenta que lo hicieron a las 2:30 de la mañana vía web. O sea, un poco serio me parece por lo demás. Diputado, y frente al otro tema, el contrabando de cigarrillos es una de una de las preocupaciones que ha estado manteniendo la atención no solo del gobierno local, sino que incluso hace algunos días conocíamos, por ejemplo, la gente que trabaja en la distribución de los cigarros a nivel nacional, que ellos decían también es un problema sanitario porque hoy día no se está fiscalizando constantemente Exacto. lo que la gente hoy día está consumiendo por la compra de estos cigarrillos que son muy baratos en el mercado Y que pueden actualmente. traer, pues, efectivamente, pueden traer grandes problemas a la salud. No sabemos efectivamente lo que están consumiendo. Entonces hay un problema de pago de impuestos, Claro, obviamente. 500 millones de dólares Claro, no, decían sí, ellos es casi una de brutalidad, evasión, sí, es una aberración de plata, es una de locura. pérdida Por para un ellos. lado, efectivamente, salud, por otro lado, impuestos, y por el otro lado, yo creo que también decir, y es un fuerte llamado y claro llamado a decir, Antofagasta no va a ser paso. Antofagasta no va a ser un paso de drogas, no va a ser un paso de esta sustancia, no va a ser un paso, qué sé yo, para inmigrantes ilegales. O sea, se cortó la fiesta. Yo creo que marca un buen punto de inflexión en lo que, como usted bien dice, ha sido el hallazgo más grande que había tenido la historia de Chile, por lo menos. Eran millones y millones de dólares que se perdían, y millones de dólares también en plata catch, que esta gente era capaz de hacerlo en la calle y tenerla rápidamente. Claro, lo de ayer, claro, en particular en 6.000 Wow. millones de pesos.
pesos, decían, y casi más de 1 millón Claro, claro. de Pero eso cajetillas. reflejado en la Mm. realidad, en lo que podría significar un negocio real y un negocio como Dios manda, no, era una cantidad brutal de plata, Se va a avanzar en astronómica. términos legislativos justamente para que las penas de este tipo de delitos, que son muy mínimas, muchos dicen que incluso bandas organizadas dedicadas al narcotráfico hoy día prefieren el contrabando de cigarrillos, Exacto, que no hay penas exacto, exacto. prácticamente. Justamente por eso se ha presentado un proyecto de ley por Mm. parte de parlamentarios de distintas bancadas. Paulina Núñez es una de las gestoras y va a tener, sin duda va a tener una aprobación tremenda en el Congreso, porque nos estamos dando cuenta de que muchas veces teníamos los ojos cerrados. Entonces yo quiero felicitar aquí a la autoridad del gobierno regional, que efectivamente está dando un fuerte golpe en la mesa para decir Antofagasta no es paso de sustancias, ni de gente, ni de drogas, ni de nada. O sea, tratamos de ordenar. Vamos a otro tema local también, diputado. El problema de la emanación de gas en el liceo Mm, industrial, que bien lo conoce la comunidad de Antofagasta, mm. porque casi prácticamente por años ya hemos visto una situación similar cada vez que los estudiantes vuelven a clases. Hay un CESFAM cerca, hay un jardín también infantil Caracolito. muy cerca, y esta situación continúa. Yo entiendo que también presentó una iniciativa que busca tipificar este olor como ofensivo. Ofensivo. ¿Cuánto, explícanos un poco primero el Sí, claro. proyecto de ley y cuánto podría encontrar de camino finalmente eso para convertirse en una iniciativa, como muchos esperarían hoy día? Bueno, yo he seguido este problema desde un comienzo, he visto cuando se han puesto los muros para ver el olor, qué sé yo, cuando se han puesto los glades en el colegio, cuando se han puesto, qué sé yo, los centros de monitoreo, que dicho sea el paso, al parecer no están evidenciando muy bien el comportamiento de los olores y estas emanaciones de gases. Desde el año 2015 llevamos más de 100 salidas de estos niños, son más de 2.000 niños, toda la gente que vive alrededor. Entonces, he ido acompañando a los distintos grupos de profesores, de alumnos, de apoderados, y era un compromiso campaña presentar un proyecto de ley con respecto a este tema. Hemos presentado un proyecto de ley que lo que busca es tipificar como olor ofensivo, igual que existe con pera y manzana, para que lo entienda la gente, igual como existe un ruido molesto, y ruidos normales, qué sé yo, que cuando uno va por la calle, bueno, aquí hay un olor ofensivo. No se dijo directamente contaminante, no se dijo directamente que afectara a la salud porque podría ser muy amplio Muy la forma en que amplio. el proyecto se presenta, Exacto, diputado. justamente. Entonces de esa forma le ponemos nombre, apellido a lo que es un olor ofensivo, y en base a esa tipificación lo que hace lo que puede hacer cualquier persona que me esté escuchando ahora, si es que siente un olor que sea complicado, que sea ofensivo, puede llegar a la Superintendencia de Medio Ambiente, y en un mínimo y un máximo de 20 días la Superintendencia tiene que darle una respuesta a esta persona. Entonces tipificamos, le damos en el fondo un nombre, un apellido a lo que era antiguamente un olor, que uno podía quedar medio discrecional, me parece que sí, no me parece que no. Bueno, ahora lo nombramos, tendrá que ser el ministerio y la autoridad competente quien defina los parámetros para poder definirlo como Mm. olor ofensivo, y después de eso le damos la atribución entonces a la superintendencia y el mandato a la superintendencia para que pueda en el fondo reaccionar rápido. Diputado, porque aquí, ¿cuál es el principal problema? Porque vemos que Bomberos lleva equipos, también la CMDS Sí, adquirió, ¿cierto?, sí, sí. equipos para poder medir, pero hasta ahora, por ejemplo, la Seremi de Salud cursó hace poco un sumario a la Sumario que no. empresa Semcor, Sencor. dijo que podría ser una de las principales fuentes de emisión de este gas. Sí. Pero tampoco hay una cuestión definitiva, es decir, si Mm. lo vivimos desde el año 2015, parecía ser que ninguno de estos métodos funciona. ¿Cuál es el real problema, a su A ver, juicio, aquí? A ver, No se puede cerrar la no, planta no, 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 Semcor, no, o no, sea. no se puede cerrar, pero quizás sí se puede movilizar. O sea, también hay un proyecto y ellos tienen un proyecto para movilizarla a otro lugar. Ahora, efectivamente se cursó un sumario, al parecer hay una planta de lodos. Los problemas, el mayor porcentaje de problemas, hablemos de la planta específicamente, sería por una planta de lodos, y ellos quedaron de construir, qué sé yo, un domo, para que la gente lo entienda, un domo, y ese domo no ha sido construido. Se dice que de aquí al 20 de abril va a estar. Independiente de eso, yo me comuniqué con Paulina Núñez, diputada, dijimos, tenemos que hacer algo más, tenemos que ir más lejos, y hemos concertado una reunión con el ministro Chadwick, con el vicepresidente de Chile, para explicarle, ponerle los puntos sobre la mesa, y que independiente de todas las acciones que se puedan hacer, también se haga una auditoría a las máquinas que están recibiendo estas emanaciones, porque no se condicen, o sea, los parámetros que marcan no se condicen cuando los niños están saliendo del colegio. Entonces, queremos una auditoría, queremos que se tomen
tomen todas las medidas y el rigor de la ley caiga máximo sobre estas empresas que no han cumplido sus compromisos. Usted habla Son compromisos. de ese traslado, eso sería también una de las mejores, porque lo tenemos justo ahí Por en medio de supuesto. un barrio que... Pero también hay un tema que usted lo dijo bien. Bueno, es la planta sí, pero también hay otras empresas alrededor que también pueden estar también contribuyendo a esto. Entonces yo creo que hay que planificar mejor la ciudad, ya sé, cuando venga el plano regulador, bueno, hay que pensar en estos lugares, hay que pensar, bueno, si se trasladan, cómo han funcionado las medidas, pero lo más importante de todo es que ellos cumplan con las medidas de parche que se habían comprometido a tener, que era poner bien este domo y todo. Entonces yo espero que realmente ahora, el 20 de abril, se cumpla y tengan esto puesto. Independiente de eso, nosotros vamos a avanzar también por la vía del Ejecutivo para que el ministro del Interior tome cartas en el asunto y estaremos encima del caso ¿Y esa también como figura legisladores. de la auditoría externa sería, claro, la contratación de una empresa y que entregar un informe en un periodo, en un plazo de todos estos episodios que Exacto, ocurran? Como exacto. es cualquier auditoría, pero con qué fin finalmente que sea vinculante o que validara la conclusión de esa Y auditoría. es por eso que estamos yendo con el vicepresidente, o sea, por eso es que estamos yendo con el ministro Chadwick, para que efectivamente aquí todos los actores tengan que ponerse en pos de resolver de una vez por todas este problema que tenemos acarreando durante tanto tiempo y que por Dios que habla de mala calidad de vida para toda la gente que vive alrededor. Y los niños, sean niños que ya han salido, o sea, terminaron su escolaridad y se quedaron con esa idea de su colegio. ¿Cuántos meses no estuvieron el año pasado fuera de su colegio? Tuvo que trasladarlo, trasladarlos a otro trasladarlo. establecimiento. Entonces, ahí, bueno, yo felicito también a qué sé yo, a todos los dirigentes sociales, todos los que han llevado este tema y no se han dejado caer, también la interés que han tenido los niños también, porque imagínense lo que es estar ahí saliendo una vez al día, una vez cada 3 días, teniendo que salir de donde tú quieres estudiar, donde tú quieres emprender, donde tú quieres en el fondo proyectarse como ser humano, como persona de bien para esta sociedad, y tienes que estar saliendo cada media hora producto de dolores, no es normal ni es bueno para nadie. Pero también Bomberos dice que constantemente ellos reciben otros llamados por emanación de gas. Parece haber que también en Antofagasta, pareciera ser, hay muchos procedimientos de este tipo. Falta también maquinaria más específicas o quizás pensar en iniciativas concretas para poder medir de manera más eficiente hoy día, o no pasa por ahí. Se lo pregunto también en el caso de ruidos molestos, por ejemplo, ni Exacto. siquiera estaba el No sonómetro estaba. para O sea, poder claro, no decir existía legalmente. antes de que se nos Antes prendieran de las que, polletas. exacto, Claro, o sea, claro. son cuestiones que no, claro, todos reaccionan después, pero no están esos instrumentos y Bomberos también presenta siempre una capacidad también reducida quizás para atender todas las emergencias simultáneas que a veces ocurren de emanaciones y evacuaciones de gas en distintos lugares. Sí, sin duda yo creo que hay una tarea pendiente ahí por parte de todos los gobiernos que en el fondo empoderar a sus estamentos técnicos, que son los más importantes, con los mecanismos. Ya conversábamos nosotros la otra vez de la contaminación lumínica, o sea, la misma gente que ve ruidos, ve contaminación lumínica y denuncia, y fiscalización han tenido una al año, entonces también hay que tener mayor cantidad de fiscalizadores, mayor cantidad de máquinas, y también es algo importante, las normas hoy en día no existe norma horaria de algunos contaminantes, y eso es algo que el Ministerio está trabajando. Yo me he puesto en contacto, se lo he pedido en reiteradas ocasiones y ella comprometió, la ministra de Medio Ambiente comprometió en la Comisión de Medio Ambiente, de la cual soy parte, comprometió una norma horaria de algunos contaminantes, producto del caso Puchuncaví. ¿Qué nos dice eso? Que en el fondo una empresa que en términos horarios pueda mandarse un pic muy alto de algún contaminante, en promedio no le baje. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, por ejemplo, en una hora haber tenido un tremendo pic y con eso produje, por ejemplo, lo que pasó en el Liceo Industrial. Pero si eso yo lo promedio con ninguna salida, ningún pic más alto, en el fondo baja ese promedio. ¿Me entiendes? Entonces, con una norma horaria yo puedo decir, ya, usted se pasó en el minuto tanto de la norma básica. Y de esa forma vamos a avanzar, creo yo, también en estas emanaciones, estos puntos clave cuando pasa. Claro, que es difícil regular hoy día si la norma no hay es norma así, horaria, ¿no? entonces, qué sé yo, ¿cuánto es el promedio del mes? Tanto. Y tuvieron tuvo uno alto y ninguno después. Es lo mismo que muchos bajitos. Y los muchos bajitos no hacen tanto daño como el uno alto. Pero ese uno alto se dio en una hora. Entonces, por eso la norma horaria es tan importante. Diputado, vamos a otros temas. Cambio climático para muchos son temas importantes. Usted también desde sus áreas de expertise siempre está hablando de este tema, pero la oposición hoy día está también emplazando a que esta cumbre, en realidad que busca hablar de todos estos temas, se realice en diciembre en nuestro país. No hay tanto acuerdo, en todo caso, en el sector oficialista para responder, según la oposición y el Frente Amplio en particular. Se lo consultábamos también a la diputada Pérez hace algunos días para llevar a cabo este encuentro en Chile.
Chile? O sea, yo creo que, a ver, nosotros nos pusimos como país, nos pusimos una meta que no era fácil. No lo hicimos porque fuera fácil, lo hicimos porque nos convenía mucho como país tenerlo. La COP25, que es la cumbre de medio ambiente que se hace de cambio climático, la vamos a tener en Chile. Y la quisimos traer, ¿por qué? Porque Chile tiene 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad con respecto al cambio climático. O sea, es muy importante para nosotros. Pese a que contaminamos muy poco en comparación a otros tremendos países, que sea China, Estados Unidos, etcétera, sí nos afecta mucho. Entonces ya es un punto importante traerlo. Por otra parte, para que podamos dimensionar lo grande que es, nunca se había hecho un evento tan grande en términos de cantidad de gente, de personas, de infraestructura, y solamente comparable con el Mundial del 62. O sea, cuando hicimos un mundial de fútbol acá en Chile, es cuando hemos tenido tal cantidad de personas. Son entre promedio de 15.000 personas, Mm. llegando a pic de Ni 25.000 o siquiera PEC, que 30.000. va a ser APEC O este sea, año, no, si esto es... es mucho, mucho más grande. Entonces, ¿cuál es alguno de los problemas que se han suscitado? ¿Cómo se financia esto? Bueno, el Estado de Chile pone, algunos otros estados ponen, los entes privados también ponen. Y ahí donde se le produce a algunas personas ese dolor de guata de decir, oye, pero esto va a servir para lavar imagen. Mm. Digo, efectivamente en algunas COP se ha presentado a eso, pero existe todo un seguimiento, todo un estándar para que no se produzca. Y por lo demás, algo muy importante para mí, todos los actores deben sentarse a la mesa. Bueno, si son las carboneras, tienen que sentarse a la mesa para que nos digan cómo van a dejar de ser carboneras, porque Chile ya no quiere más carbón, si eso lo tenemos todos claro. Cómo ellos van a, en el fondo, a salirse de este sistema, es por eso que hay que sentarlos a todos. Yo creo que Mm. ningún actor se puede dejar de hacer presente en esta COP25 que Mm. es tan importante, que efectivamente la vamos a tener en una fecha muy cercana, pero cuando se bajó Brasil, Mm. porque se bajó Brasil, nosotros dijimos, nosotros queremos. Y cuando nosotros dijimos nosotros queremos, es porque creemos que efectivamente el cambio climático es importante. Ya lo vemos en nuestra región, Diputado, qué sé yo, estaba revisando lluvia, justamente, usted dice etcétera. el costo, pero son 83 millones de Dólares, dólares dólares. las que se está estimando. Y Sí, eso hay una parte que se busca financiar vía estatal, el resto sí, son empresas privadas. Pero igual va a sí. pasar entonces por el Senado una parte de esos recursos, que se encontrará la aprobación finalmente para eso, para Nosotros lograr... ya lo aprobamos. Ya. Nosotros en la Cámara de Diputados se aprobó, el Senado tiene que aprobarlo. ¿Por qué? Nosotros ¿Y ahí aprobamos hay en el fondo. división o están los senadores un No, poco... a ver, todos aprobaron que la COP se hiciera Sí. y los recursos. Podemos estar en diferencias con respecto a cuánto, a cómo. Pero en general, por ejemplo, en la Cámara de Diputados hubo 2 votos de abstención, Mm. pero todo lo demás fue verde. O sea, todo lo demás tuvimos claros que tiene que hacerse. Por lo demás hay una cosa que no se ha considerado. Tener 30.000 personas durante 3 semanas en Chile significa una entrada de divisas para el país enorme. O sea, si nosotros nos vamos a gastar 35 millones de dólares, pero que vamos a recibir mucho más en todos los negocios, en todas, qué sé yo, la infraestructura, la hotelería, ¿qué se va a hacer? O sea, es una inversión. Yo quiero que los chilenos entiendan una cosa. Aquí estamos invirtiendo en posicionarnos como un país importante en términos medioambientales. O sea que las críticas un poco de la oposición irían a cuánto se puede hacer uso de eso. Pero no es un tema exclusivamente, dice usted, o de izquierdas o de derechas, es el tema No, medioambiental hoy no, día, ¿no? no, exacto, es completamente transversal y hay que entender que nosotros, claro, se piden 80, 90 millones de dólares teniendo en cuenta de que no se sabe cuánto va a entrar en términos de aportes de privado o de otros estados también. Alemania, Francia aportan también plata, si aportan 5 o 10 millones de dólares es lo que no sabemos. Se pide un determinado monto, pero entendiendo que se va a empezar a gastar de menos. Y de quién gasta primero, si los fondos estatales o los fondos, qué sé yo, de afuera. Bueno, esa es la discusión, solamente eso. O sea, es cómo se llega, el cómo se financia no Exacto, es un poco lo pero que... yo creo que nadie podría pensar en no hacer la COP. O sea, si tener la posibilidad de hacer una cumbre de cambio climático acá en Chile es súper importante. O sea, cuántas vías nos estamos protegiendo en términos de cambio climático si pensamos, qué sé yo, los aluviones que han habido acá últimamente, el invierno boliviano, todas esas cosas nos afectan. Nosotros somos un país que es sumamente costero, entonces los tsunamis también son importantes, etcétera, No, y etcétera, con todos etcétera. los relaves mineros que se O pusieron a la sea, vista cuando exacto, llovió exacto. últimamente, claro. Entonces es abrirse y ponerse en el centro del mundo durante un tiempo. Diputado, me queda un tema también que ha sido discutido a nivel nacional hoy Ujú. día, la reforma tributaria que está, o un poco esta modernización también tributaria que el gobierno ha salido en Sí, pleno, claro, el de admisión modernización. justa, es otro que también ha tenido Sí. los ánimos crispados porque ya la oposición ha sido muy dura en decir
no queremos ni siquiera legislar en ambas y hay un poco ahí de condicionantes. ¿Cómo ves estos dos proyectos y finalmente si van a ver la luz un poco en cada una, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados? Yo invito también, como lo he hecho otras veces desde acá, muy humildemente a la oposición a pensar que, por ejemplo, son 200, la modernización tributaria no es una reforma, probablemente, es una modernización tributaria. Estamos hablando Es de como la 200 reforma de la millones. reforma, dicen Claro, algunos. reforma de la reforma de la educación también. Pero estamos hablando de 200 millones de dólares que le pueden llegar a las regiones. O sea, parte importante de esos recursos podrían llegar a Antofagasta. Estamos hablando de bajarle, qué sé yo, a los adultos mayores las contribuciones. Estamos hablando de mejorarle los impuestos, o sea, bajar los impuestos a las pymes, no a las empresas grandes, a las pymes. Son más de 160.000 pymes y 20.000 pymes de acá, de esta región. Entonces, no queremos legislar con respecto a eso. Yo creo que todo es perfectible, pero si no queremos legislar con respecto a esos temas que acabo de yo poner en la mesa, la verdad es que, pucha, o sea, estamos remando, estamos haciendo en el fondo una oposición que una oposición que no le entrega el agua y la sal a Chile. Entonces, esa es mi gran duda y mi gran petición por parte como diputado oficialista, decirle a la oposición, bueno, siéntense a la mesa porque son temas completamente, absolutamente ciudadanos. Y admisión justa no es entendible también la visión de la oposición hoy día, porque se va a la médula de uno de los proyectos más emblemáticos de la anterior administración, donde en realidad se buscaba no segregar, es decir, que los, en términos muy simples, los buenos con los malos estudiantes se juntaran. Hoy día se busca en este proyecto que incluso se divide en dos, Sí, bien todo, sí. que eso no suceda según la oposición. O sea, es decir, la médula de esa reforma de alguna manera se está viendo afectada, dicen ellos, en este gobierno. Yo creo que, bueno, ellos son mayoría y por lo tanto tienen todas las de poder conversar. Lo importante es entender que efectivamente fue una reforma sustancial, importantísima que hizo el gobierno de la presidenta Bachelet, pero que en la evidencia y en el terreno nos hemos dado cuenta que tenía muchas falencias. Ejemplo, por ejemplo, pensar en la condición de lejanía o cercanía que hay con respecto a un colegio. O sea, a mí me pasó en ver, estar en reunión con establecimientos de Calama que me decían, pero no es lógico, estamos a 8 kilómetros, hay niños que tienen que movilizarse. No es un cuento de encontrar el caso de laboratorio, sino que efectivamente hay casos emblemáticos que un niño vive con otro niño en la misma casa y están separados de colegio. Por no ser hermanos consanguíneos, tienen que separarse de colegio. Entonces, un 50% llegó a su primera opción. Eso para mí no es bueno. Eso para mí en ningún caso es bueno. Si bien las matemáticas no dan para que todos los Pero niños siempre, estén, claro, la no nos oferta de dan, las es escuelas o imposible. liceos con mayor rendimiento van a Claro, querer ser claro, apetecidas por todos, pero queda un exacto, intermedio en que no son los colegios de exacto, mejores rendimientos exacto. que también entonces van a recibir obviamente menos matrícula. Exacto. Pero también se le pone un énfasis, por ejemplo, se le pone un énfasis, qué sé yo, al mérito. Nosotros estamos buscando el mérito es importante, el mérito traspasa cualquier barrera socioeconómica, el mérito se puede dar en una persona muy, muy humilde como una persona con mucho dinero. El mérito también es importante para poder elegir y queremos ponerlo también, que los padres vuelvan a elegir, etcétera. Pero lo importante es lo que conversábamos al principio de estos temas, ponerse a conversar. Si el Parlamento es para eso, el Parlamento no es para decir no. O sí, el Parlamento es para decir, bueno, ¿qué me ofreces? ¿Qué considero bueno? ¿Qué considero malo? Y parlamentar y poder votar. Y bueno, se ganará en la medida que se impongan las mejores ideas. Y el control de identidad Control de también identidad. Sí, wow. preventivo, que también ha generado y los han tildado un poco al gobierno, al oficialismo, de ser bastante populistas y solo recoger, no la voz de los expertos. Dicen que quizás en cifras no tiene el mayor efecto, según muchos que han estado hoy día analizando el tema, y responder un poco a lo que la gente en realidad quiere, ¿no? A ver, lo que la gente quiere es mayor seguridad. Yo como padre de familia quiero mayor seguridad, quiero saber que mi hijo si va a una fiesta no lo van a cuchillar, quiero saber que si mi hijo va, qué sé yo, al colegio no va a terminar con una pistola puesta en la cabeza, producto de que hay otro, no sé, un adolescente que bueno, se descarrió. Yo eso es lo que quiero. Eh, es cierto que no es la única solución. Es cierto que no va a englobar como solución y vamos a bajar los índices, no, pero sí es una herramienta más que van a tener nuestras policías para efectivamente ir contra la delincuencia en general. Estamos hablando acá que el control de identidad no solamente en jóvenes, estamos hablando de que un carabinero pueda detener un auto y decirle, ¿me muestra lo que hay en su maleta? Y que si le encontró algo, por ejemplo, drogas a una persona, esa persona después no vaya donde el juzgado, donde el juez, y le digan, ¿sabe qué? En realidad el control de detención no fue adecuado a la ley, por lo tanto esta persona queda libre.
Eso es lo que buscamos, que en el fondo tenga las atribuciones y que el día de mañana no se judicialice o no puedan salir libres personas porque el procedimiento no estaba con respecto a la ley. Estamos dando las atribuciones legales a las policías. Ahora, esa actitud tan discrecional Sí, de las policías, a muchos también en la oposición no les gusta, o sea, les incomoda que esa actitud sea discrecional porque también a veces está en un criterio, una institución que también no sí, ha dado sí, toda la confianza, quizás que muchos ciudadanos hoy día esperarían, ¿no? Que sí. Carabinero con todo lo que ha ocurrido con los... Pero estamos hablando de la discreción que tiene el carabinero a pie, el carabinero que está en la calle, el carabinero que está también en, qué sé yo, en la carretera. Y las denuncias que llegan, y aquí hay son los números claritos, las denuncias que llegan por un maltrato de carabinero en términos de detención, etcétera, es del 0.08. Perdón, 0.008, o sea, es ínfimo. O sea, estamos hablando que nuestros carabineros, de acuerdo a las denuncias que hace la población, son criteriosos, son carabineros que en el fondo saben cuándo y dónde poner el ojo. Lo importante es que le demos las atribuciones legales para que ellos lo pongan tranquilo, para que lo pongan realmente pensando en la sociedad y en construir una sociedad más sana, sin delincuencia, que es lo más importante. Muchas gracias, diputado, por Eso es. acompañarnos en la A usted, entrevista pues del muchas día. gracias. Gracias. También a ustedes, gracias por acompañarnos diariamente en las entrevistas. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad.